soy Miguel del Campo, soy el jefe de genética de aquí, pediatra, y bueno, la verdad que es un honor estar aquí, sobre todo porque a lo largo de la carrera uno piensa, bueno, ¿cuándo será que podré realmente hablar de tratamientos basados en la etiología, en enfermedades del neurodesarrollo, ¿no? Es de estas cosas un poco como que va en contra de lo que siempre pensamos, o las limitaciones que nos marcamos de los problemas genéticos y más del cerebro son difíciles de tratar. Bueno, pues evidentemente estamos avanzando y eso es maravilloso. Y tengo aquí tres ponentes muy brillantes de ámbitos que son muy relevantes para esto, y yo creo que sin más el doctor Serratosa, con experiencia en terapia génica en la enfermedad de la FORA, que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, nos va a dar la charla remota. En este caso, por cuestiones de agenda suya, hace falta que le hagamos las preguntas inmediatamente después de la charla, en lugar de al final de la sesión, ¿de acuerdo? O sea que os pediría que lo hagamos así. Y sin más, puede usted ir adelante. No se oye. No se le oye. Oye. Ahora sí. Vaya. Pues ahora sí. ¿No se oye? Ahora sí. Ah. Vale. Vale. Vamos a ver, ¿está todo bien? Igual, no sé si nos bajamos. Si no se oye, me decís. Quizá... ya está, perfecto. Vale. Ahora perfecto. Vale, pues nada, estaba diciendo que buenos días y gracias por la invitación a los organizadores de este Congreso Nacional sobre CDKL5. Yo voy a hablar de, no sé si es la primera terapia génica para epilepsia en España, pero voy a hablar de la terapia génica para una enfermedad que fue descrita por un español, por Gonzalo Rodríguez Lafora, hace más de 100 años. Es la enfermedad de Lafora. Este es el esquema de la presentación. Primero voy a hablar un poco de la enfermedad, luego de la genética y de los modelos animales, y después de la terapia génica que hemos intentado desarrollar y estamos intentando llevar a la clínica en nuestro laboratorio. Finalmente hablaremos un poco de algo relacionado con lo último que se ha comentado, los siguientes pasos cuando ya se tiene pues una prueba de principio sobre un tratamiento. La enfermedad de Lafora, pues como veis aquí, afecta a jóvenes entre 12 y 16 años. Este es uno de nuestros pacientes. Son pacientes, personas normales hasta esta edad, no tienen ningún problema y acaban en una situación de discapacidad grave y fallecen entre los 20 y 25 años en la mayoría de los casos. Esta es la descripción original de Gonzalo Rodríguez Lafora en 1911, y él lo que describió durante una estancia en Washington fue la presencia de unos cuerpos, como se ven aquí, de inclusión dentro de las neuronas en un paciente al que le hicieron una autopsia en el Hospital de Enfermedades Psiquiátricas en Washington. Él era discípulo de Cajal, como veis aquí está a la izquierda, ya después de volver de Estados Unidos. Y la enfermedad, como decíamos, tiene una edad de inicio en la adolescencia y es un tipo de epilepsia mioclónica progresiva. Empieza, como hemos dicho, en general sobre los 14 años. Hay un progreso de afectación neurológica, o sea, que es un inicio con pocos síntomas y finalmente una demencia grave y otros síntomas neurológicos de todo tipo. También tenemos mioclonías, o sea, saltos musculares, y epilepsia con crisis
convulsivas, tónico-clónicas, ausencias, mioclónicas, etc. Después una epilepsia mioclónica progresiva muy grave, acaba en el fallecimiento en unos 5 a 10 años en muchos pacientes, precisamente mientras esperaba para conectarme, pues me habían comunicado que había fallecido un paciente en Holanda. El signo patológico son los cuerpos de la fora, de los que vamos a hablar ahora, y la enfermedad es una enfermedad genética autosómica recesiva. Los dos padres tienen que ser portadores y hay dos genes implicados, el gen EPM2A y el gen EPM2B. Es una enfermedad ultra rara. Yo he calculado que habrá de 1 a 3 casos por cada 10 millones de habitantes. Por ejemplo, en España hay unos 10 casos, en Italia hay 25, en Francia hay menos de 10. Una enfermedad ultra rara y que además tiene la característica de que tiene dos genes que en general participan al 50%, aunque por ejemplo en España hay un predominio del EPM2A y en Italia del B. Hemos visto que en realidad es una demencia de la adolescencia añadida a una encefalopatía epiléptica. Los pacientes, si se controlan las crisis, mejoran. Aquí vemos cuerpos de la fora, son acúmulos de un glucógeno anormal y se ven en todo el cuerpo, no solo en las neuronas como a la izquierda, sino en todos los órganos prácticamente. El método de diagnóstico clásico era la biopsia de piel axilar. Vemos a la derecha los cuerpos de la fora, que son estos cuerpos oscuros teñidos con una tinción de PAS. En cuanto a la genética y la biología molecular, pues nosotros empezamos a trabajar, fijaros, hace ya muchos años, en el 95, y en esa época describimos la localización del gen EPM2A, no sabíamos que había dos, y finalmente, a finales de los 90, conseguimos identificar el gen EPM2A, que es un gen que codifica para una proteína que se llama la forina, y posteriormente se identificó el segundo gen, que es un gen que codifica para otra proteína que se llama malina. La proteína la forina es una fosfatasa, pero no es una fosfatasa de las clásicas del metabolismo del glucógeno. Y la malina es una ubiquitin ligasa. La forina y malina, como vemos aquí, interactúan y resultan, cuando están mutadas, en la producción de un glucógeno anormal. Es un glucógeno, como vemos aquí, hiperfosforilado, este sería el normal, y con pocas ramificaciones, o sea, con cadenas largas y falta de, digamos, actividad de la enzima ramificante y exceso de la glucogenosintasa, que es la que sintetiza cadenas continuas. Y este es un punto interesante que queremos destacar. Esta es una alteración que produce el fallo de la forina o malina, una alteración del glucógeno, del metabolismo del glucógeno, pero hay otras alteraciones, no todo es el glucógeno. Y se ha visto que hay, antes de que aparezcan los cuerpos de la fora, hay alteraciones en otras funciones celulares como el plegamiento de proteínas o el estrés oxidativo. En fin, hay otros motivos para que haya neurodegeneración y epilepsia. Esto es un tema de debate. Hay investigadores que creen que todo es el cuerpo de la fora. Y entonces aquí basamos la necesidad de no solo eliminar los cuerpos de la fora, como se está haciendo con un oligoantisens que es desarrollado por Ionis, o con una enzima que disuelve los cuerpos. Creemos que esto es insuficiente, creemos que hay que reponer el gen que está alterado.
bien el EPM2A o el EPM2B. Como es una enfermedad recesiva, pues los portadores no tienen, aunque tienen la mitad de función del gen, no tienen síntomas, y los afectos que no tienen prácticamente ninguna funcionalidad de estos genes, uno u otro, pues sí que tienen la enfermedad. También nuestra colaboradora Cinzia Costa en Italia ha visto que antes de que aparezcan los cuerpos de la fora, como vemos aquí, al mes, por ejemplo, a los 3 meses ya se ven, aquí vemos que hay más que en el control, ya hay alteraciones electrofisiológicas de tipo epiléptico en rodajas de giro dental. Entonces, en este artículo, pues proponemos que antes de que haya cuerpos de la fora, como vemos aquí, ya hay al mes alteraciones electrofisiológicas, con lo cual la terapia génica sería lo más indicado. En cuanto a modelos animales para trabajar con la terapia génica y otros tratamientos, tenemos el modelo Knockout a la izquierda de EPM2A, de enfermedad de la fora por EPM2A, y a la derecha tenemos un Knockout que se construyó en 2012 de enfermedad de la fora por M2B, ambos en ratones, y también tenemos modelos Knock-in, pero estos son los que estamos utilizando para la terapia génica. En el 2002 fue cuando se describió el primer modelo Knockout, y ya en ese artículo donde se disrumpía el gen EPM2A se dijo que antes, a los 2 meses, antes de que hubiera cuerpos de la fora, ya había degeneración neuronal difusa. Los modelos estos de enfermedad de la fora, Knockout, que muestran, bueno, pues no muestran el fenotipo como suele pasar que se ven humanos. Los ratones no se mueren, pero sí que se ven cuerpos de la fora, el sistema nervioso central y otros tejidos. Se ven alteraciones motoras que hay que mirar con pruebas, como ahora veremos. Déficits cognitivos, que también hay que ver con pruebas. Hiperexcitabilidad neuronal y mioclonus, que también hay que ver con pruebas especiales. Y neurodegeneración y astrogliosis. Pasamos a la parte de terapia génica. Hemos probado varios modelos intracerebroventricular, intravenoso y dentro del cerebro. El primer modelo que usamos para prueba de principio fue la inyección intracerebroventricular de un adenoasociado, un vector que contiene el gen EPM2A. Tenemos otro para vía intravenosa, cambiando la cápside. Todos estos vectores han sido producidos por la unidad de producción de vectores virales de la Universidad de Barcelona, por Miguel Chillón. Entonces tenemos vectores con el gen EPM2A para intracerebroventricular, para intravenoso, y para el EPM2B lo mismo. Estos vectores AV, que se llaman, tienen la ventaja de que son poco inmunogénicos, o sea, no producen una reacción inmune, no se incorporan al genoma, con lo cual no disrumpen el ADN normal, tienen alto tropismo por el sistema nervioso y lo único que les pasa es que tienen poca capacidad para meter un gen. Pero a nosotros no nos afecta porque los genes EPM2A y EPM2B son pequeños. Este es el diseño experimental inicial de la prueba de principio tratando ratones con enfermedad de la fora por EPM2A por vía intracerebroventricular, como vemos aquí. Inyectábamos ratones de 3 meses de edad con enfermedad de la fora
y los analizábamos a los 3 meses, o sea, ya con 6 meses, y a los 9 meses ya con 12 meses. Miramos ratones controles de diverso tipo, no voy a entrar en detalles, pero había que tener ratones controles, ¿no? También vector control sin contener el gen, pero lo que queríamos probar era la eficacia de el vector conteniendo el gen EPM2A. Por cierto, metimos el gen humano. Las pruebas que hay que hacer para testar a estos animales son pruebas de memoria, como vemos aquí, pruebas de movimiento espontáneo, de equilibrio con el rotarod, pruebas de ansiedad con el actímetro y de neuropatología, por supuesto. También de epilepsia hicimos vídeo EG y para ver crisis, como no tienen crisis espontáneas, susceptibilidad al agente epileptógeno PTZ. Lo primero que vimos, como se ve aquí, es que el gen se expresaba por PCR. Aquí tenemos el experimento con el gen vacío, con el vector vacío, y aquí con el vector con el gen. Como vemos, pues se expresa el RNA de PM2A. Esto es con RT-PCR y un gel, y esto con PCR cuantitativa. Y vemos cómo el animal knockout al que se le inyecta el vector vacío no tiene expresión, es este, y el mismo animal con el vector con el gen pues tiene una expresión que se acerca un poco al ratón normal, ¿eh? Esto es a los 3 meses, y a los 9 meses ya vemos que ya se expresa casi perfectamente como el ratón normal. Esto es importante porque quiere decir que la expresión del gen se mantiene en el tiempo, incluso aumenta. O sea, que no es que inyectes el tratamiento, la terapia génica, y a los meses desaparezca el efecto, no. La producción de la proteína normal continúa. Estos ratones viven unos 2 años. Y aquí vemos arriba, a los 3 meses, la expresión de la proteína laforina, vemos que es nula en diversos tejidos cerebrales, hipocampo, núcleo septal y corteza, y abajo cuando tratamos al ratón con la terapia génica, o sea, con el vector conteniendo el gen. Lo que se ve teñido es la forina, con un anticuerpo contra la misma. Y esto se mantiene a los 9 meses, ¿eh? Estos a 9 meses de inyección se mantiene la expresión. La expresión es más intensa a nivel periventricular, que es donde inyectábamos. En cuanto a cuerpos de la fora, pues vimos que había una disminución tanto a 3 meses como a 9, básicamente en estas figuras de la derecha es donde se ve mejor, que a 9 meses sí que hay una diferencia importante entre el ratón tratado con el gen y el ratón tratado con el gen hueco, o sea, con el vector vacío, el control. O sea, que hay disminución de cuerpos de la fora. También hay mejoría en las pruebas de coordinación. Esto es lo que muestra la gráfica. Son simplemente medidas de cuánto dura el ratón en este aparato que da vueltas. También en las pruebas de memoria vimos mejoría. Este es el ratón control aquí, y vemos que hay mejoría a 3 y 9 meses. Y en cuanto a epilepsia, pues también vimos mejoría en cuanto a
por ejemplo, número de animales con crisis mioclónicas, aquí tras inyección de PTZ, número de animales con crisis generalizadas tónico-clónicas. Vemos que hay lo mismo ya que en el ratón normal, el wild type, ¿no? El que no tiene la fora, y la letalidad también disminuía. A veces estos animales mueren por las crisis tras la inyección de PTZ. Bueno, en resumen, lo que vimos es que la terapia génica en la enfermedad de la fora por EPM2A y con inyecciones intracerebroventriculares mejoraba los síntomas neurológicos, las alteraciones histopatológicas, reducía la actividad epiléptica, la hiperexcitabilidad neuronal también lo vimos, nos lo he mostrado con pruebas de electrofisiología, y disminuía los cuerpos de la fora. Y esto es una prueba de principio para empezar ya a desarrollar la terapia clínica a otro nivel, la terapia génica a otro nivel. Y esto, bueno, pues es algo que está ratificado por nuestras reuniones con la Agencia Española del Medicamento, que como sabéis pues sigue las normas de la EMA. Entonces, pues, luego veremos lo que nos piden para seguir. También hemos desarrollado la terapia génica para el otro gen, para el EPM2B, y vemos lo mismo, ¿no? Como pues hay una expresión de la proteína que contiene el vector. En este caso vemos arriba expresión en el ratón tratado y abajo en el ratón sin tratar. También hicimos una terapia intravenosa inyectando el gen en vena. Se inyecta en ratones en una vena detrás del ojo. Y aquí hicimos una inyección, según vamos avanzando, cambiamos a veces el protocolo, una inyección más precoz al mes, y vimos resultados a los 5 meses. Y también vemos, como se ve en esta columna de la derecha, pues que hay menos inflamación. Esto, bueno, se ve mejor en los gráficos, pero créanme, menos neurodegeneración, funciones con anticuerpo NEO-N y menos cuerpos de la fora, comparado con el ratón sin la fora, que no hay, claro, estamos cerca del ratón normal, pero comparado sobre todo con el ratón con enfermedad de la fora inyectado con el gen, con el vector vacío. También hicimos, por si hacía falta en la terapia futura, inyecciones dentro del cerebro, en corteza motora, en ganglios basales, en ventrículos laterales, o sea, combinada con la cerebro ventricular y en cerebelo. Entonces es terapia génica intraparenquimal, porque esto se ha hecho en ceroidolipofustinosis. Y la hicimos a 3 meses y analizamos a 6 y 12 meses. Bueno, y aquí vemos el gen vacío y la diferencia importante, el vector vacío, cuando inyectamos con, como veis aquí, la expresión de PMDOSA con el vector, con el gen. Vector, digamos, lleno, se ve la expresión, ¿no? Y aquí nada. No, el vector aquí no tiene gen. En conclusión, hemos visto que la terapia génica en ratones EPM2A y EPM2B transduce bien en células del sistema nervioso central por las 3 vías que hemos probado. La expresión de los transgenes dura en el tiempo, al menos 9 meses después, y por eso, bueno, las terapias génicas están diseñadas para una inyección en la vida. Vimos también que había menos cuerpos de la fora, menos inflamación, menos muerte celular, y las alteraciones
neurológicas pues que estaban mucho menores que en los ratones no tratados. Por lo tanto, bueno, nos parece, y esto, bueno, no a nosotros, lo dice la agencia cuando nos reunimos, lo que tenemos que hacer es una terapia prometedora para la enfermedad. En cuanto a los siguientes pasos, pues quizás esto sea lo más interesante. Una vez que se ha llegado a este punto de prueba de principio, nos reunimos con las agencias reguladoras, ¿no? Bueno, se puede hacer Drug Designation, hace trámites que facilitan pues el desarrollo, pero lo que hay que hacer sí o sí son los estudios de toxicidad, los estudios de dosis-respuesta y a veces pueden pedir pues, monos, por ejemplo, ¿no? Para toxicidad, etcétera. Entonces, en este paso es donde nos quedamos atascados, no solo nosotros, sino muchísimos investigadores que están en enfermedades raras, sobre todo ultra raras, porque esto es un paso que requiere cierta inversión, no son muchísimos millones, pero sí que es una inversión importante. También hay que producir el vector ya en cantidades más altas, ¿no? No es lo mismo un ratón que pesa 30 gramos que un humano. Y hay que producirlo en otras cualidades o calidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y repito, esto es lo que nos dice la agencia del medicamento, ¿no? Bueno, pues tenemos que producir el vector ya en condiciones GMP o GMP Light. Esto es simplemente una calidad de producción. Tenemos que hacer los estudios de toxicología. Tenemos que hacer estudios de comparabilidad del vector GMP nuevo con el antiguo, con el que hemos hecho para ratones, que tienen menos controles. Hacer estudios de dosis para ver qué dosis damos. No sabemos la dosis porque solo hemos usado una, pero sí que hay que probar por lo menos 2 o 3. Y luego con esto ya podemos pasar a ensayos clínicos, ¿no? Y bueno, aquí pongo el paradigma actual para el desarrollo de terapias para enfermedades raras, que es la prueba de principio. Luego, bueno, pues lo habitual es en investigadores, incluso en farma, buscar inversores en diferentes fuentes. Luego inversión en ensayos clínicos, que suele costar muchos millones. Y luego la recuperación de la inversión. Todo esto pues no funciona para enfermedades ultra raras. Primero porque nadie quiere invertir en una enfermedad ultra rara con, no sé, 100, 200, 300 pacientes a nivel mundial, porque los pasos son complicados y ahí tiene que cambiar la EMA y la FDA, tienen que hacer otro tipo de, de desarrollo, ¿no? De guía de desarrollo, porque si no esto no se acaba nunca. Y tiene que haber, y bueno, eso abarata, claro, el desarrollo. Y tiene que haber otra forma de hacer los ensayos, ¿no? Que no sean 20, 30 millones para que se apruebe un fármaco. Tiene que haber otro tipo de desarrollo clínico que no esté condicionado a recuperar una inversión. Pues, además, aunque la recuperes, nos plantea el problema que se comentaba antes de quién va a pagar 2 o 3 millones por paciente, ¿no? Sobre todo cuando hay miles de enfermedades raras. Entonces, bueno, todo esto es lo que se está considerando como algo que tiene que cambiar, tanto desde el punto de vista regulatorio como bueno, pues
de inversión y recuperación. Y agradecer finalmente sobre todo a Luis Zafra y a Nerea, que han realizado la tesis en esto, a Miriam y a Cintia, que han hecho la electrofisiología, a Marina Sánchez, que lleva el laboratorio de modelos animales, y nada más, gracias por la atención. No, bueno. Sí, ¿no? Muy bien. Ah. Ah, que sois vosotros. Sí. Vale, vale. Vale. Hola, José, no sé si me ves, soy Javier Avendaño. ¿Qué tal? Una pregunta para ti. Yo creo que en el modelo de la Fora claramente tienes un componente neurodegenerativo, pero habiendo visto la función la mejora, por ejemplo, en el Rotarod y otras mejoras funcionales en el modelo adulto, ¿cómo piensas tú que eso se puede aplicar en CDKL5, que es en fases tempranas del desarrollo, la plasticidad neuronal? ¿Tú ves una posible traslación de esas mejoras funcionales en un ratón adulto? ¿Cómo se puede traducir en un paciente adulto de CDKL5 si se puede recuperar un cerebro así? Bueno, eso es una incógnita. Lógicamente, cuanto antes se instaure el tratamiento, pues va a ser mucho más fácil que la enfermedad sea más leve, que no progrese, etcétera. En cualquier caso, sí que es probable que si hay cierto empeoramiento, pues este se pueda controlar con la terapia génica. Aunque sí que está claro que en cualquier terapia antisens o génica, pues cuanto antes se haga el tratamiento mejor. Por eso siempre hablamos de que es fundamental a partir de ahora hacer un diagnóstico precoz. Incluso en casos como la FORA se puede hacer casi antes de nacer, pero en CDKL5 tienen genomas como de screening, ¿no? Que se están haciendo ya en Reino Unido en un proyecto, pues la detección precoz sería fundamental. Antes de los síntomas. Hola, buenas. Rubén Hernández del CIMA Universidad de Navarra. Lo primero, enhorabuena por vuestros resultados. Es un trabajo muy completo. A mí me ha parecido especialmente interesante también para lo que hacemos nosotros la comparación que habéis hecho de las rutas de administración, ¿no? Entonces, yo quería preguntar si habéis visto que la ruta intravenosa con este vector con el que nosotros también trabajamos, que cruza la barrera de forma excelente en ratón, si habéis visto que esto realmente es importante para la eficacia. El hecho de tener Sí. más distribuido la expresión. Bueno, es quizás la eficacia un poquito menor, no tan llamativo el efecto como intracerebro ventricular. O sea que la intravenosa pues funciona bien. Lo que nos planteamos es que sería mucho más cara, ¿no? Puesto que no es lo mismo inyectar en un cerebro que pesa 3 o 4 kilos que en todo un cuerpo que pesa 30, 40 o lo que sea, ¿no? O sea, de alguna manera no Muchos compensa kilos. la mejor biodistribución que puede tener el cerebro, ¿no? Por lo que comenta. En principio no, y vamos a tirar por la vía intracerebroventricular, que a lo mejor más adelante se puede reforzar con inyecciones intraparenquimales. De todas formas,
aunque hay cuerpos de la flora en todos los órganos, prácticamente, en general, muy raro que haya síntomas a consecuencia de afectación de otros órganos que son anteriores, ¿no? Gracias. Y una pregunta, una curiosidad. Ya que habéis explicado que había hallazgos anatomopatológicos muy precoces, ¿por qué elegisteis 3 meses y después os habéis ido a un mes? Bueno, a ver, por un lado es más fácil la inyección cuando el ratón tiene 3 meses que a un mes, bueno, por motivos de la cabeza, el tamaño, etcétera, ¿no? Y también cuando empezamos a hacerlo queríamos, digamos, simular la inyección en pacientes que tenían los primeros síntomas, o sea, más o menos 12 años, y esto equivale en el ratón a 3 meses. Ajá. ¿Y tenéis pensado quizá intentar hacerlo en más mayores que ya tengan bastantes síntomas? Estamos ahora haciendo para probar bueno, pues el early treatment y el más tardío también lo vamos a hacer, pero bueno, no nos lo... Ahora mismo lo que queremos es hacer lo que nos pide la agencia, que bueno, el problema básicamente es económico, ¿no? Porque si se pudiera hacer todo esto, por cierto, que hemos pedido también a ver cómo, porque en el CIMA se hacen estos estudios, cómo se puede hacer. Pero todo tiene que ser hecho por cada laboratorios, como ya sabes, certificados. Claro. No de investigación. Muchas gracias. ¿Otras? Sí, doctora. Yo quería saber cuál es la logística. La enfermedad de la fora es ultra rara. ¿Cuál sería la logística? La enfermedad de la fora es ultra rara. ¿Y cuál sería la logística para demostrar que funciona en humanos, hacer un ensayo de uno? A ver, el ensayo de uno está muy bien para uno, pero nosotros ya lo hemos pensado. Queremos que sea accesible, ¿no?, para todos los pacientes. Entonces, es una posibilidad que hemos planteado. Ya lo hemos hablado con la agencia. En cualquier caso, los estudios de toxicología hay que hacerlos. Aunque hagamos el estudio N1. Entonces, la estrategia es terminar los estudios preclínicos y poder hacer un ensayo de una forma más simple, ¿no?, que gastarse 20 o 30 millones. Eso no lo sabemos aún, pero sí que hay pues posibles vías, ¿no? Esto yo creo que va a cambiar en los próximos años porque así es insostenible para enfermedades ultra raras. Bueno, tengamos esperanza. Yo creo que sí, de funcionar, yo creo que va a funcionar, y simplemente hay muchos problemas burocráticos de cómo se ha planteado esto. Si fuera un fármaco normal, no lo es. Bueno, pues, ¿alguien más? Pues muchas gracias y vamos a la siguiente. Vosotros vais a dar cada uno una charla. Gracias.